Se preguntarán por qué empezó el enfrentamiento. Bueno, todo se remonta a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1945 se formó la alianza entre Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y que más adelante era la Unión Soviética. Gracias a esta unión se puede terminar la Segunda Guerra Mundial. Ante la devastación de Europa, los aliados deciden tomar acción y crean la Conferencia de Yalta. Se preguntarán, ¿qué es la Conferencia de Yalta? Bueno, la Conferencia de Yalta tiene 4 apartados. La primera, Alemania será dividida en 4 zonas. La segunda, Polonia será desplazada hacia el oriente. La tercera, la ONU es la Organización de la Paz. Y la cuarta, van a buscar recuperar Europa por medios democráticos. La Unión Soviética viola el acuerdo que tenían ya los aliados. Es por esto que se divide el mundo en el bloque estadounidense y en el bloque de la Unión Soviética. Ahora les vamos a explicar cuáles son las posiciones de ambos bloques. An iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. My dear people, the Soviet Union, we have met with a great opponent and we have reached victory. Your valiance and honor to the motherland will not be forgotten. But the time has come for a new opponent. One of our previous allies, the United States of America, is planning to rid the world of our precious way of life. That it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedom. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Países pertenecientes al bloque de Estados Unidos: Luxemburgo, Islandia, Gran Bretaña, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Portugal, Italia, Holanda, Francia, Canadá, pertenecientes al bloque de la Unión Soviética: Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Alemania de la Unión Soviética, Rumania, Bulgaria y Albania. Estados Unidos comienza por crear políticas económicas para beneficiar a Europa devastada y para ganar más influencia. La primera fue el Plan Marshall, en 1947. Consistía en dar ayuda económica y al asentamiento de regímenes democráticos. Como contraparte, surge Comecon en la Unión Soviética. Este buscaba ayudar a la industrialización de los países pertenecientes al bloque de la Unión Soviética. Por otro lado, en 1947 surge la doctrina Truman, que buscaba la contención del comunismo y apoyar a los países libres. Como contraparte surge la doctrina Jodánov, y esta lo que quería era que todos los países del bloque comunista se apoyaran entre sí y no tomaran ni la doctrina Truman ni el Plan Marshall. La doctrina Jodánov también buscaba que todas las decisiones acerca del bloque fueran tomadas en Moscú. Por último, surge la OTAN en 1950. Esta busca tomar frente a las amenazas de la Unión Soviética por medio de una alianza militar entre los países del bloque, que son Holanda, Portugal, Italia, Canadá, Dinamarca, Islandia, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Bélgica y Luxemburgo. Y como contraparte surge el Pacto de Varsovia. Este, de igual forma, también buscaba tomar frente por medio de alianzas militares entre los países del bloque comunista como Rumania, Polonia, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Alemania de la parte de la Unión Soviética y Albania.
todos estos planes creados para contrarrestar el uno del otro, cada vez se evidencian más las diferencias que tenían y existen unos conflictos políticos, económicos y territoriales muy significativos para la Guerra Fría. Pero es importante entender que en estos conflictos no son extremadamente violentos, ya que son más que todo enfrentamientos ideológicos que reafirman las diferencias. El primer enfrentamiento fue el bloqueo de Berlín y el puente aéreo. El bloqueo marcó una diferencia entre Europa del Este y Europa del Oeste, cada uno de estos pertenecientes a una de las dos potencias. Este suceso afectó principalmente a los habitantes de Alemania, ya que hubo desabastecimiento y hubo una división de algunas familias. Por otro lado, el puente aéreo fue una idea de Estados Unidos para enviar ayudas, dado al cierre de las vías por medio de la Unión Soviética y el cierre del comercio. La Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam son dos sucesos que ocurren en años diferentes, pero ambos se relacionan porque se puede ver la influencia de ambos bloques y cómo estos buscaban ayudar a estos países para poder ganar influencia. En el caso de Corea, antes de la Segunda Guerra Mundial, Corea había sido invadida por Japón. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Corea queda dividida en Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte vinculada con la Unión Soviética y Corea del Sur vinculada con Estados Unidos. Hasta 1953 ambos bandos se dan cuenta que no podían ganar si no era por medios nucleares, así que deciden terminar con la guerra y dejar a Corea dividida, cosa que sigue siendo vigente hoy en día. Por el lado de la guerra de Vietnam, también queda dividida en dos bandos. Por un lado, Vietnam del Norte con la Unión Soviética y Vietnam del Sur con Estados Unidos, pero en este caso, en Vietnam del Sur, surge una guerrilla comunista conocida como Viet Cong, que amenazaba con derrocar el gobierno capitalista. Hasta 1973, Estados Unidos es derrotado y empieza a retirar sus tropas. Al final de la guerra, Vietnam se unifica y se crea la República Socialista de Vietnam. Es la segunda crisis de Berlín, que consistió en la construcción del muro de Berlín, el cual dividió el territorio perteneciente a Estados Unidos y de la Unión Soviética. Este muro fue algo malo para la Unión Soviética porque hubo fuga de cerebros del lado perteneciente a Estados Unidos, debido a que este tenía mejores condiciones de vida y más oportunidades. El último suceso importante es la crisis de los misiles. Desde la revolución de Fidel Castro, quien empezó a tomar fuertes posiciones nacionalistas orientadas por la Unión Soviética, hizo que los Estados Unidos hicieran un bloqueo comercial a esta isla. Además, con ayuda de la CIA y los exiliados en la bahía de Cochinos trataron de matar a Fidel Castro, pero no logran cumplir esta misión. Castro pide ayuda a la Unión Soviética y esta le manda misiles nucleares. Los aviones americanos detectan las rampas de los misiles y este suceso se conoce como la crisis de los misiles. Este fue el enfrentamiento de mayor riesgo, pues fue un enfrentamiento directo. Cambio de líderes se conoce como la coexistencia pacífica durante el periodo de 1954 a 1975. Se suceden los conflictos con periodos de conversaciones y acercamientos. En 1953 empezó el deshielo de las relaciones entre ambas potencias, es decir, nuevos líderes más dispuestos a la negociación. Estos líderes fueron Nikita Khrushchev por parte de la Unión Soviética y Eisenhower por parte de Estados Unidos.
Nuevos factores de distensión. Las conversaciones entre las superpotencias, ya que estaban haciendo grandes gastos en las armas y también había una presión de los pacifistas contra las armas nucleares, proporcionaron en el Tratado de No la Proliferación de Armas Nucleares en 1968 y los acuerdos SALT I en 1972 y SALT II en 1979. Esto significaba una reducción nuclear de cada potencia, aunque continuaban en el equilibrio del terror que aseguraba la mutua destrucción en caso de una guerra. Los nuevos centros de poder mundial mantenían posiciones propias, pero también empiezan a surgir nuevos levantamientos como la Comunidad Económica Europea y la creciente influencia de China después de separarse de la Unión Soviética. Acercamiento entre la Unión Europea y Estados Unidos en la política Ostpolitik o política del Este, creada por el canciller alemán Willy Brandt. Buscaba unas negociaciones entre Alemania del Este y el Oeste. Entonces es una política de paz y distensión. Otro acercamiento importante en 1975 fue el espíritu de Helsinki, que fue una conferencia de seguridad y cooperación entre 35 estados con la OTAN y el Pacto de Varsovia. Un año clave fue 1979. Este año fue fundamental para el recrudecimiento de la tensión entre las potencias. Los principales hechos fueron la revolución sandinista en Nicaragua, donde el Frente Sandinista, encabezado por Daniel Ortega, derrota la dictadura de Somoza y se instaura un régimen socialista. Otro hecho fue la revolución islámica con un régimen dictatorial pro-occidental del Shah de Persia. Una revolución por el clero chiita expulsa a la monarquía persa del Shah y se proclama una república fundamentalista islámica. El tercer hecho es la invasión de la Unión Soviética en Afganistán, puesto que iban a proteger un gobierno amigo, pero deberán enfrentarse a una guerra de desgaste contra una guerrilla fundamentalista. Reagan era un presidente de Estados Unidos que buscaba la recuperación del liderazgo mundial y aplicar un programa antisoviético. Este periodo se le conoce como la era de Reagan, el cual optó por la dureza y agresividad. También desplegar misiles en Europa, aumentó el gasto en armas nucleares y en nuevas armas. La guerra de Afganistán, la carrera de armamentos y la agresividad política de Reagan provocó la crisis económica y política para la Unión Soviética. Por primera vez, las dos superpotencias firmaban un acuerdo en el que se eliminaba de forma verificada las armas nucleares. Esto sucedió en 1986. Creo que es necesario no limitar, sino eliminar por completo el arsenal nuclear. Se debe poner fin a los SS-20 soviéticos y los euromisiles. Se plantea de manera seria la reducción de armas nucleares estratégicas en 1982. Nuestros diálogos han avanzado bastante en este último año. La cumbre de Moscú ha sido un punto definitivo dentro de las conversaciones. Más adelante, en 1991, se firman los acuerdos START. Me queda poco tiempo en el Kremlin, pero créame, señor presidente, que con el expresidente Reagan habíamos trabajado mucho para al fin lograr concluir el tratado. Me siento honrado de ser quien firme este tratado que ha sido visto como la primera cumbre de la posguerra. Con el inicio de START, la Unión Soviética inició una clara política de desvinculación de sus compromisos con sus aliados a lo largo del mundo. Una de las primeras cosas que sucede es que informa acerca del fin del apoyo militar, o sea, el fin del Pacto de Varsovia. Es necesario charlar acerca de lo que la caída del muro de Berlín significa. Hará un favorecimiento de movimientos socialistas, pero de igual forma un paso a sistemas democráticos. Por otro lado, la unificación de Alemania no será más que el inicio del fin de la Unión Soviética.
Señor presidente, para mí es un honor poder firmar este tratado y darle fin a la Guerra Fría. Para finalizar, pensamos que la Guerra Fría cambia el nuevo orden mundial en tanto que se consolidan dos bloques contrapuestos en ideología. Por un lado, el socialismo apoyado por la Unión Soviética y por el otro lado, el capitalismo siendo respaldado por Estados Unidos. Sin embargo, consideramos que desde 1989 se constituyó el derrumbe de los sistemas comunistas construidos luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. También hay una pérdida secuencial de la influencia por parte de la Unión Soviética. Es por esto que el fin de la guerra cambia nuevamente el orden mundial, ya que encabeza el capitalismo como potencia ideológica.